Punto 9.3.3. Intervención específica en memoria. Entrenamiento de la memoria a corto plazo, memoria de trabajo. Entrenar la memoria de trabajo no solo beneficia a la memoria de trabajo, sino también a la memoria a largo plazo. La atención, el lenguaje, la inteligencia fluida y otras habilidades cognitivas. Muchos programas de entrenamiento, como los que encontramos en diversas plataformas digitales, ofrecen una amplia gama de actividades y tareas de memoria de trabajo y atención. Asimismo, existe una estrecha relación entre el uso de estrategias y las diferencias individuales en lo que respecta a la memoria de trabajo. Personas con una mayor capacidad de memoria de trabajo utilizan más y mejores estrategias que personas con menor capacidad de memoria de trabajo. Son al menos dos los mecanismos generales que podrían explicar los efectos del entrenamiento de la memoria de trabajo. El primero sería un aumento en la capacidad de la memoria de trabajo que permite retener más elementos para manipular. Y el segundo sería un mecanismo relacionado con la atención. Los individuos con mayor capacidad en memoria de trabajo también tienen un mayor control atencional, que es muy útil durante la codificación y recuperación de la información. Estos mecanismos estarían modulados por factores relacionados con la naturaleza del entrenamiento y las diferencias individuales. Respecto a las ganancias de rendimiento o beneficios obtenidos tras un entrenamiento de la memoria de trabajo hacia tareas similares, transferencia cercana o de contenido, von Bastian y Oberauer encontraron que los jóvenes podían recordar el doble de elementos que un adulto sano promedio después de 20 sesiones de entrenamiento en memoria de trabajo. Resultados bastante inconsistentes con respecto a la transferencia lejana o de contexto. Algunas investigaciones encuentran que un aumento en la capacidad de memoria de trabajo produce mejoras en diferentes tareas donde la persona no ha sido entrenada, pero que comparten alguna característica con las tareas de entrenamiento. Otros no encuentran estos beneficios del entrenamiento en tareas diferentes a la entrenada, o, si los encuentran, se disipan rápidamente. Lee y colaboradores entrenaron a dos grupos de adultos jóvenes para evaluar la transferencia de entrenamiento de memoria utilizando las tareas NBAC y el método LOSI. Un tercer grupo no recibió ningún tipo de entrenamiento. Ambos grupos experimentaron mejoras en su memoria de trabajo en las tareas que habían practicado y también mostraron mejoras en una tarea no entrenada. Pero solo el grupo NBAC demostró mejoras significativas en otra tarea no entrenada. Concluyeron que, aunque ambas técnicas fueron efectivas para mejorar la memoria de trabajo, el entrenamiento con la tarea NBAC podría producir una mayor transferencia que el método LOSI. Parece que los resultados del entrenamiento de la memoria de trabajo mejoran las habilidades en tareas similares. Sin embargo, la transferencia a tareas cognitivas diferentes a las del entrenamiento parece ser limitada, lo que plantea preguntas sobre la eficacia de estos programas en situaciones del mundo real. Para entrenar la memoria de trabajo, los estudios de laboratorio suelen emplear tareas basadas en el paradigma NBAC, los bloques de Corsi, matrices visuales, dígitos en orden directo e inverso o la tarea Brown-Peterson, entre otras. Estas tareas han sido adaptadas en formato videojuego, que comercializan plataformas virtuales como Luzomi o Cognifit. Entrenamiento de la memoria retrospectiva. El entrenamiento de la memoria de trabajo tiene efectos positivos en la memoria a largo plazo. Practicar las mnemotécnicas resulta beneficioso para fortalecer la memoria retrospectiva. Algunos profesionales utilizan estas técnicas con el propósito de potenciar sus habilidades, obteniendo resultados sorprendentes. En general, se ha observado cómo estas personas son capaces de combinar con éxito muchas de estas técnicas mediante un entrenamiento riguroso, lo que les permite automatizar su uso, aunque esta aplicación se ciña a un determinado tipo de estímulos y materiales. El conocimiento que cada individuo tiene acerca del funcionamiento de su memoria desempeña un papel esencial en la supervisión y autorregulación de este proceso cognitivo. Esta comprensión sobre cómo funciona la memoria puede potenciar sus propiedades y optimizar su rendimiento. El conocimiento sobre la memoria incluye la comprensión de cómo se almacenan y recuperan los recuerdos, cómo se pueden mejorar las estrategias de memorización y cómo se pueden evitar olvidos.
Además, este conocimiento puede ayudar a las personas a identificar posibles problemas de memoria, como la falta de atención o el estrés, y tomar medidas. La autorregulación implica la capacidad de controlar y gestionar la memoria de manera efectiva, aplicando estrategias adecuadas según las necesidades y desafíos específicos. Entrenamiento de la memoria prospectiva. Una de las técnicas más empleadas para potenciar nuestra capacidad de recordar las tareas futuras, sin importar la edad, es la técnica de intenciones de implementación. En una revisión metaanalítica, Goldwasser y Sheeran evaluaron si la creación de una intención de implementación que detallara cuándo, dónde y cómo lograr un objetivo o meta con anticipación mejoraba la memoria prospectiva. Los resultados de los 94 estudios analizados indicaron que las intenciones de implementación tenían un efecto positivo significativo, con un tamaño de efecto entre mediano y grande, de Cohen igual 0,65, en el logro de los objetivos. Se han propuesto distintos mecanismos para explicar la efectividad de técnica para las intenciones de futuro. Uno tiene que ver con la formación de vínculos entre las señales y las intenciones durante la codificación, ya que estos vínculos incrementan la probabilidad de que se detecten las señales y éstas activen la recuperación de la intención. Por ejemplo, si queremos acordarnos de tomar un medicamento después de comer, la técnica de intenciones de implementación implicaría visualizar con claridad el momento de comer, como la señal para recordar la acción. Otro mecanismo relacionado con su efectividad es el de automatización del proceso. Al repetir y reforzar la conexión entre contexto y acción, se logra que esta asociación se vuelva más automática e instantánea, haciendo que se active casi de manera inconsciente. A medida que repetimos el procedimiento de intenciones de implementación, se fortalece su conexión, lo que facilita la activación de la acción cuando se encuentra en el contexto correspondiente. Goldwasser decía que esta técnica es como generar un hábito instantáneo, que tiene como resultado la automatización y la consiguiente liberación de recursos de procesamiento que pueden emplearse para detectar las señales. Entrenamiento de la memoria implícita. Cuando no se puede intervenir en ME debido a una dificultad para formar nuevos recuerdos, se puede intentar aprender a través de la repetición. El paciente amnésico KC consiguió aprender nueva información gracias a un sistema que su familia ideó para que éste supiera qué pasaba y qué tenía que hacer si se encontraba solo en casa. Debido a su déficit de memoria, aunque sus padres le decían que se iban o salían, pasados unos minutos él no recordaba esa información. Cuando eso sucedía, sabía que debía revisar la puerta del refrigerador, donde tenía un mensaje de sus padres dirigido a él. Ken pudo aprender mecánicamente que debía ir a la puerta del frigorífico, aunque no podía reconocer qué, quién, cómo o cuándo le enseñaron esas habilidades. La memoria en el aula. En el entorno educativo, especialmente en el aula, los estudiantes tienen un fuerte interés en lograr un aprendizaje efectivo. Prácticas habituales son subrayar ciertas secciones de un texto para destacarlas mientras leen, efecto de Van Restorff, o crear esquemas para estructurar y agrupar la información de manera organizada. Cuando se repasa un tema en diferentes ocasiones con intervalos entre las repeticiones, se emplean pruebas de autoevaluación para medir el conocimiento adquirido y se ponen en práctica algunas de las estrategias mencionadas anteriormente. Dunlowski y colaboradores revisaron la eficacia de 10 técnicas de aprendizaje que los estudiantes podrían visualizar para mejorar su éxito en una amplia variedad de áreas de contenido y que pudieran implementar sin ayuda. Las 10 técnicas seleccionadas fueron la interrogación elaborativa, autoexplicación, resumen, subrayado, palabras clave, visualización, relectura, práctica de recuperación, práctica distribuida y práctica enlazada. Para todas ellas, los autores identificaron 4 categorías de variables en las que se produciría una generalización de sus beneficios: materiales, condiciones de aprendizaje, características de los estudiantes y tareas,
aspectos sobre la implementación y los contextos educativos en los que aplicarlos. Los resultados mostraron que la práctica a través de pruebas y la práctica distribuida o espaciada fueron las más útiles, beneficiando a estudiantes de diferentes edades y en distintas habilidades. La interrogación elaborativa, la autoexplicación y la práctica entrelazada obtuvieron una utilidad moderada. Las menos útiles fueron el resumen, el resaltado, las palabras clave, el uso de imágenes y releer. El método SQ3R, propuesto por Francis Pleasant Robinson, consiste en un enfoque de lectura y estudio. Robinson lo desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial para capacitar a personal militar en universidades y colegios para la lectura y aprendizaje de libros. Las siglas corresponden a los 5 pasos que se deben seguir para un aprendizaje de texto eficaz. Aquí tenemos el recuadro 9.3 sobre los 5 pasos del método SQ3R. Solo voy a leer los pasos, pero bueno, la descripción de cada uno pues la podéis leer ahí. El paso 1 sería survey, vistazo general, inspección del texto. El paso 2 sería question, o sea, formulación de preguntas. El paso 3 sería read, lectura activa del texto. Paso 4, recite, recitado y toma de notas. Y el paso 5 sería review, revisión. Este proceso asegura que no solo se lee de forma pasiva, sino que se realiza una interacción activa con el contenido a través de la formulación de preguntas, toma de notas y repetición de la información clave. Este método mejorará la comprensión del contenido del capítulo y una mayor probabilidad de retención de la información en la memoria. Punto 9.3.4. Formato de las tareas utilizadas en la intervención de la memoria. Tareas clásicas de lápiz y papel. Es posible emplear métodos simples para entrenar la memoria utilizando herramientas tan básicas como el lápiz y el papel. Tomar apuntes durante clases o mientras se lee un texto, elaborar resúmenes y esquemas, te permite resaltar los puntos claves y organizar la información de manera estructurada para mejorar la comprensión y el recuerdo. La creación de mapas conceptuales y mentales también resulta beneficiosa utilizando estas herramientas. Las tarjetas de memoria, flashcards, con conceptos clave en un lado y sus definiciones o detalles en el otro, son efectivas y se pueden incorporar en formatos lúdicos, como juegos de preguntas y respuesta. También se utiliza en las actividades tradicionales de evaluación e intervención con cualquier población, desde niños a personas mayores. Entre sus ventajas destaca su facilidad de uso, ya que no son necesarios conocimientos previos del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ni dispositivos electrónicos ni conexión a Internet. Además, son pruebas muy flexibles, pudiendo presentarse con facilidad en diferentes contextos. Luego tenemos las tareas de ordenador o digitales, que serían TICs. Muchos programas de intervención se basan en la utilización de programas integrados en plataformas digitales implementadas en el móvil, tabletas u ordenadores. Rose y colaboradores desarrollaron un programa de entrenamiento de la memoria prospectiva basado en la Virtual Week. El objetivo era analizar si el entrenamiento de la memoria prospectiva a través de este programa computarizado en un grupo de personas mayores sanas podía mejorar su memoria prospectiva. Los participantes fueron entrenados a lo largo de 12 sesiones de 60 minutos durante un mes, y su rendimiento se comparó con un grupo control que recibió un entrenamiento en música. La MP del grupo experimental mejoró tras el entrenamiento en diferentes tareas de MP cuando se comparó con el rendimiento de los participantes del grupo control. Los beneficios del entrenamiento se transfirieron al contexto de la vida real, observándose mejoras en el rendimiento en tareas de la MP vinculadas con actividades de la vida diaria. Existen multitud de plataformas virtuales que ofrecen sus servicios para entrenar y estimular mediante actividades interactivas y juegos mentales las funciones cognitivas. Tendríamos Cognifit, que se enfoca en pruebas personalizadas y análisis detallados respaldados por investigaciones propias.
Y tendríamos Lumosity, que utiliza juegos interactivos para estimular habilidades cognitivas. Ambas plataformas de entrenamiento cognitivo ofrecen ejercicios para mejorar habilidades mentales como la memoria, la atención o la velocidad de procesamiento. Los resultados de cientos de trabajos utilizando este tipo de plataforma son bastante inconsistentes. Las revisiones sistemáticas y metaanalíticas sobre el tema subrayan una gran cantidad de factores que podrían explicar estas inconsistencias derivadas principalmente de la gran heterogeneidad de los estudios realizados. Algunos de los aspectos más estudiados y analizados en los estudios son los procesos y habilidades cognitivas específicamente entrenadas, el número, frecuencia y longitud del entrenamiento, la población de estudio, la adaptación del entrenamiento a las características individuales, la motivación por el entrenamiento, la combinación con otros programas o condiciones, la existencia o no de un grupo control, la presencia o no de patología previa, el uso de medicación o diferentes condiciones individuales, el tipo de tareas utilizadas en el entrenamiento, las variables dependientes analizadas, el tipo de diseño de intervención utilizado o el tipo de transferencia evaluada, entre otras. Limitaciones. Cuando se observa mejoría en alguna habilidad entrenada, surge otro desafío. Los efectos de estas mejoras tienden a desvanecerse con el tiempo si no se continúa en el entrenamiento. Además, la falta de una evidencia concluyente sobre la transferencia de las mejoras a las actividades cotidianas representa una limitación fundamental. Otros soportes. Realidad virtual. La incorporación de realidad virtual, RV, al buscar la simulación de eventos en un entorno real, agrega un componente adicional a los formatos previos, proporcionando mayor validez ecológica a sus investigaciones y ofreciendo una posible solución al desafío de la transferencia de contexto. Es una tecnología informática que posibilita a los usuarios interactuar en un entorno simulado y multisensorial en tiempo real. Algunos estudios de entrenamiento cognitivo que han utilizado la realidad virtual simulando diferentes contextos han mostrado que la práctica en estos entornos virtuales puede tener un efecto beneficioso transferible a la vida real, reduciendo o incluso eliminando el problema de la transferencia de contexto. Se han diseñado entornos inmersivos de RV, por ejemplo, la tienda virtual, para evaluar la memoria cotidiana. Utilizando esta metodología, se han adaptado técnicas como el método LOSI con el objetivo de facilitar su aprendizaje. Moll y Sykes llevaron a cabo un experimento en un entorno optimizado en realidad virtual y colocaron a sus participantes sensores en los tobillos y la cintura para simular los movimientos reales al caminar. Así, los investigadores pudieron recoger datos sobre el rendimiento de la memoria de los participantes bajo diferentes estímulos sensoriales. Los resultados mostraron que a través de la RV los participantes pudieron optimizar el uso eficaz del método LOSI en un corto periodo de entrenamientos. Después de un primer uso, los participantes pudieron recordar aproximadamente 20,4% más de información en comparación con las técnicas de memorización tradicionales. Después de un segundo uso, los participantes mejoraron, recordando hasta un 22,2% más de información que en la prueba previa. Punto 9.3.5. Intervención de otros procesos. Atención y emoción. William James afirmaba que no podemos negar que un objeto al que prestamos atención permanecerá en la memoria, mientras que uno al que permitimos pasar inadvertido no dejará rastro ninguno. Existe evidencia de que atención y memoria son procesos interconectados y se influyen mutuamente. La capacidad limitada de nuestro sistema cognitivo hace que la atención determine qué será seleccionado para la codificación, aunque la atención también es guiada por la memoria de experiencias pasadas. Esta relación se ve apoyada por datos conductuales que demuestran que
recordamos aquello que atendemos, y la evidencia derivada de los estudios de imagen que encuentran una interdependencia entre las áreas cerebrales clave para la memoria y atención. El entrenamiento de la atención conlleva una mejora en la atención misma y repercute positivamente en la memoria. Durante el proceso de codificación, prestar atención a la información que se desea recordar ayuda a dirigir recursos atencionales con el objetivo de seleccionar la información relevante, inhibiendo los estímulos distractores y facilitando la información de conexiones sólidas entre los nuevos datos y el conocimiento previo en la memoria. Durante la recuperación, la atención dirige los procesos de búsqueda y recuperación hacia los elementos específicos que se quieren recordar. La memoria tiene un componente emocional y conferir emociones a los eventos que deseamos recordar la fortalece. Existe un tipo de intervención que se basa en esta aproximación y se conoce como terapia de reminiscencia. Se utiliza en población mayor, especialmente en población clínica, deterioro cognitivo y demencia. Butler la desarrolló como un tratamiento para la demencia, utilizando un proceso de revisión de la vida, donde un individuo recuerda eventos, actividades y experiencias pasadas para dar sentido a su vida. Durante este proceso de revisión se utilizan estímulos como objetos personales, canciones, fotografías y música, o estímulos más complejos como olores y sabores. Es una intervención no farmacológica ampliamente utilizada tanto en formato individual como grupal. En el contexto de estimulación cognitiva, este tipo de terapia se suele trabajar habitualmente de forma grupal. La reminiscencia es una técnica que estimula la memoria, fomenta la creatividad, la interacción y la conversación. De esta forma se incrementa la autoestima y la satisfacción personal. La elaboración del libro de vida o la caja de los recuerdos son actividades vinculadas con el repaso, reflexión y recuerdo de hechos y acontecimientos personales que se suele poner en práctica cuando se trabaja esta técnica. En un estudio metaanalítico, Park y colaboradores encontraron que la participación de pacientes con demencia en sesiones de reminiscencia redujo significativamente los síntomas conductuales y psicológicos, así como un aumento en la percepción de la calidad de vida de los pacientes con demencia que lo utilizaron en comparación con los pacientes controles. Sin embargo, los resultados de los estudios analizados son diversos y a veces contradictorios. La eficacia de la reminiscencia podría depender de varios factores: la gravedad de la demencia, la técnica de reminiscencia utilizada y la cantidad y calidad de la interacción entre el terapeuta y el paciente, siendo necesario llevar a cabo más investigaciones para comprender mejor los efectos y los mecanismos subyacentes de esta en personas mayores y con demencia. También se ha sugerido la necesidad de estandarizar los enfoques y la metodología de investigación con el objetivo de obtener resultados más sólidos y comparables. Punto 9.3. Importancia del estilo de vida. Ejercicio, alimentación, sueño, manejo del estrés. Aspectos como la actividad física, la alimentación, el sueño o el estrés modulan la salud física y mental, aunque todos estos factores no son la causa de un mejor o peor rendimiento memorístico. La evidencia empírica sugiere que guardan una importante relación con nuestra función cognitiva. Tanto el ejercicio físico agudo como el crónico pueden tener un impacto positivo en la memoria, pero estos efectos pueden variar debido a múltiples factores que incluyen características individuales, aspectos específicos del ejercicio, el tipo de memoria involucrada y otros aspectos del diseño de los estudios. Uno de los moduladores más importantes en este sentido es la edad. La investigación metaanalítica sugiere que el efecto del ejercicio agudo en la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo puede ser más pronunciado en adultos jóvenes. La realización de actividad física aeróbica mejora significativamente la memoria y las funciones ejecutivas en personas mayores.
Igual que en el caso del entrenamiento cognitivo, la controversia emerge debido a la gran diversidad que presentan los estudios examinados. Por tanto, queda mucho que hacer en este sentido. La evidencia también sugiere que consumir una dieta rica en antioxidantes, grasas saludables y nutrientes esenciales puede ser beneficioso para el cerebro. Estudios correlacionales señalan que una dieta rica en ácidos grasos omega 3, evitar el exceso de azúcar y las grasas saturadas, se asocia con un 40% menos de probabilidad de sufrir deterioro cognitivo. El sueño es crucial para la consolidación de la memoria y prepara el sistema cognitivo para la codificación y posterior recuperación de la información. En la revisión realizada por Berres y Ertfelder, las personas obtuvieron un mejor recuerdo después de dormir que tras un periodo de vigilia igualmente largo. Otras variables como el estrés, especialmente de tipo crónico, puede tener un impacto negativo en la memoria. En una revisión, Clear y Burato encontraron que el estrés afectaba a la recuperación de la información en la memoria. Aprender técnicas de manejo del estrés podrían ser recursos de ayuda para la memoria. La estimulación cognitiva, actividades, técnicas y estrategias para mejorar o optimizar el rendimiento cognitivo general o alguno de sus componentes de personas sanas o con problemas cognitivos, aborda también aspectos emocionales, sociales y conductuales, buscando intervenir sobre el individuo de forma integral. Mantener la mente activa a través de desafíos cognitivos puede fortalecer la reserva cognitiva y mantener la memoria. Esto es lo que prometen plataformas como Cognifeed, Luminosity o Neuron UP. Punto 9.3.7. Ayuda a través de soportes externos. A pesar de la inmensa capacidad de nuestra memoria, la cantidad de información a la que nos exponemos diariamente ha experimentado un crecimiento exponencial a lo largo de los siglos, tiempo en el que se han desarrollado otro tipo de memorias externas o soportes externos, que pueden ser recursos útiles y efectivos, especialmente en situaciones en las que tengamos que recordar una gran cantidad de información o que ésta sea muy compleja. También, en casos realmente graves, estos soportes pueden suplir la ausencia de una capacidad amnésica adecuada. La evolución en las ayudas externas diseñadas para mejorar la memoria humana ha sido muy notable. Las tablillas de cera permitieron a los pensadores plasmar sus ideas y argumentos de manera tangible. Los libros manuscritos revolucionaron la difusión del conocimiento. Con la llegada de la informática, los ordenadores trajeron consigo la capacidad de almacenar y acceder a la información de manera rápida y organizada. En la actualidad, los dispositivos electrónicos, teléfonos inteligentes, asistentes virtuales, etc., ofrecen un nivel de recordatorio y asistencia inimaginable en el pasado, ampliando enormemente nuestra capacidad para retener y acceder a la información clave con facilidad. Punto 9.4. Evaluación e intervención de la memoria en el ciclo vital. Tanto si el objetivo de la evaluación tanto si el objetivo es la evaluación como si es la orientación o la intervención cognitiva, se debe conocer cuál es el estado de los distintos sistemas de memoria y la influencia que otros procesos cognitivos pueden tener sobre ellos en función de la edad y del tipo de población. Tener presente las características del desarrollo cognitivo y los cambios que se producen en la memoria con la edad es esencial para seleccionar las herramientas de evaluación e intervención. Punto 9.4.1. Evaluación e intervención de la memoria en la infancia y en la adolescencia. La evaluación neuropsicológica en la etapa infantil y adolescente, en primer lugar, implica un proceso valorativo de las funciones cognitivas y el comportamiento que conlleva tener presente las etapas del desarrollo neuroevolutivo normal y patológico, la organización cerebral, y las consecuencias que pueden ocasionar las alteraciones o disfunciones en los sistemas funcionales del cerebro, asumiendo que este órgano está en desarrollo. En la evaluación infantil
se debe atender con especial relevancia a los aspectos relacionados con la historia clínica o anamnesis, la observación y la aplicación de las pruebas. La historia clínica es esencial para contextualizar los resultados de evaluaciones neuropsicológicas en niños. Debe contener detalles médicos, familiares, escolares y sociales, los motivos de evaluación y los factores de riesgo. Es fundamental contar con la colaboración de los padres, de los profesores y de otros especialistas. Durante la evaluación, el niño debe estar cómodo y motivado, alternando pruebas según dificultad y duración. La observación cualitativa es valiosa para entender el comportamiento y factores emocionales o sociales. Aunque la evaluación de la memoria es especialmente relevante en los casos de problemas de aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo o en casos de lesión cerebral, se debe realizar una valoración cognitiva global considerando la memoria y otras capacidades cognitivas. Esto permitirá conocer cuáles son las capacidades y limitaciones cognitivas, posibilitando una adecuada orientación e intervención clínica y educativa. La mayoría de las pruebas para la evaluación de la memoria de trabajo, la memoria explícita y memoria implícita están adaptadas para su uso en niños y adolescentes. Por ejemplo, el TABEC tiene una versión para niños, el Test de Aprendizaje Verbal España Complutense Infantil. Este instrumento está baremado en niños entre 3 y 16 años, en 7 grupos de edad. Evalúa de forma pormenorizada el funcionamiento del sistema de aprendizaje y memoria y permite identificar cuál de sus componentes está fallando. Es uno de los instrumentos más adecuados y utilizados entre la población escolar cuando existen dificultades de aprendizaje y de memoria. La ROCF también se utiliza con niños y adolescentes. Las normas de aplicación y corrección son similares para adultos y niños. Se disponen de datos normativos para población pediátrica entre los 6 y 17 años. Permite evaluar el desarrollo de las capacidades visuoconstructivas y de memoria visual desde una perspectiva evolutiva en niños entre los 5 a los 14 años a través del sistema de puntuación de desarrollo de la ROCF. La edad afecta al rendimiento en la prueba. Las puntuaciones de la copia de la figura aumentan a medida que los menores crecen, llegando a estabilizarse y mostrar una ejecución similar a la de los adultos, aproximadamente 17 años. Respecto a la evidencia clínica, se ha visto cómo la lateralidad y la edad, en el momento de la lesión cerebral, afecta la capacidad de los pacientes pediátricos para recordar los elementos que constituyen la ROCF. Mandl y colaboradores examinaron el efecto de las características demográficas y clínicas sobre la capacidad visuoconstructiva y la memoria visual en pacientes infantiles que habían sufrido un ictus isquémico arterial. Además de otras pruebas, administraron el ROCF, que se interpretó cuantitativa y cualitativamente con la ayuda de 2 métodos de puntuación distintos. En cuanto a la lateralidad de la lesión, los niños con afectación en el lado izquierdo presentaron más dificultades para recordar los detalles internos de la figura que los niños con lesión en el lado derecho. En cuanto a la edad, los niños que sufrieron el ictus antes de los 5 años recordaron menos elementos estructurales que la ROCF que los que sufrieron el ictus después de los 5 años. Los resultados de este estudio pusieron de manifiesto la importancia de la evaluación cualitativa del ROCF. Para evaluar la memoria semántica en niños, de la misma manera que en la población adulta, se suele recurrir a pruebas de fluidez verbal, tareas de denominación, pruebas de vocabulario, información, analogías semánticas o pruebas de adquisición o conocimiento general. Respecto al rendimiento, en este tipo de pruebas, un aspecto a tener en cuenta es que variables como el nivel educativo y/o el medio sociocultural pueden influir tanto en el desempeño como en la modificación de la organización funcional cerebral que ocurre cuando el menor se expone al aprendizaje de la lectoescritura. La evaluación de la memoria prospectiva en la infancia y la adolescencia es un problema debido a la escasez de pruebas estandarizadas y baremadas.
Una forma de evaluar algunos aspectos de la memoria prospectiva es aplicando las subpruebas de recuerdo de un objeto personal o el recuerdo de una cita del test Rivermead. Una tarea computarizada conocida como CyberCruiser evaluó el control estratégico del tiempo en niños. En formato de juego de ordenador, esta tarea consta de 2 tareas clásicas de cualquier prueba que evalúe la memoria prospectiva. La primera sería la tarea concurrente, que implica conducir un vehículo lo más rápido posible por una carretera mientras se esquivan otros coches y peligros ocasionales. El objetivo es conseguir el mayor número de puntos posible sin chocar con otros vehículos, porque si no se pierden puntos. Y el segundo sería la tarea de memoria prospectiva, que consiste en controlar el nivel de combustible disponible. Para evitarlo, se puede repostar pulsando un botón, pero solo cuando un indicador visible lo indique y siempre que la cantidad de gasolina se encuentre por debajo de una cantidad establecida. Kearns puso a prueba el juego en una muestra de niños de 6 a 12 años y observó un efecto significativo de la edad en el rendimiento, así como una correlación significativa con otras medidas de la función ejecutiva. En relación con la evaluación infantil de la memoria implícita, se evidencia la misma dificultad señalada en adultos, la ausencia de herramientas estandarizadas. Se suelen utilizar tareas insertas en baterías infantiles de evaluación, por ejemplo, el test de los laberintos, la torre de Hanoi o las tareas de priming. Existe un gran número de baterías de evaluación neuropsicológica infantil en las que se incluyen pruebas que permiten evaluar diferentes sistemas de memoria. Baterías como el WPPSI versión 4 de Wechsler, el WISC-5 de Wechsler y la NEPSI 11. Incluyen varias tareas que evalúan distintos aspectos de la memoria y el aprendizaje. El test de memoria y aprendizaje, TOMAL, es una batería estandarizada para la evaluación de la memoria dirigida a la población infantil entre los 15 y los 19 años. Consta de 14 subtests divididos en 2 escalas, una verbal y otra no verbal. Estas subpruebas permiten obtener diferentes índices del aprendizaje y rendimiento mnésico. Es adecuada para la valoración del aprendizaje y el funcionamiento mnésico de niños que han sufrido cuadros neurológicos de daño cerebral o epilepsia, que suelen acompañarse de trastornos de la memoria. Respecto a la intervención, en general, las pruebas utilizadas en adultos pueden aplicarse a niños y adolescentes. Se adaptan los estímulos utilizados, el nivel de dificultad y el número de sesiones, entre otros aspectos, a la edad y características personales del menor. Muchas de las pruebas diseñadas para la evaluación, especialmente las desarrolladas en un entorno de laboratorio, se adaptan y utilizan también para la intervención. Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la amplitud de la memoria de trabajo de niños de 5 a 7 años, se puede utilizar una versión informatizada de la tarea NBAC en formato de juego para motivarles. El entrenamiento de la memoria de trabajo es efectivo en niños con desarrollo normal, pero también en niños con TDAH. Sin embargo, los efectos de los entrenamientos son muy variables y dependen de muchos factores. Entre los más importantes se encuentran los relacionados con las diferencias individuales. Melby-Lerbach y Hulme, en una revisión metaanalítica con muestras clínicas y niños y adultos con desarrollo típico, se encontró que los programas de entrenamiento de memoria de trabajo producían mejoras a corto plazo en las habilidades entrenadas, que desaparecieron en el seguimiento, especialmente las mejoras en memoria de trabajo verbal. No se encontraron evidencias de que los beneficios del entrenamiento pudieran generalizarse a otras habilidades. El conocimiento sobre el funcionamiento de la memoria y el uso de estrategias se desarrolla tempranamente. Cuando los niños conocen las estrategias, las usan más y su rendimiento en tareas de memoria mejora. Estudios con pacientes y de neuroimagen sugieren que la capacidad para generar y utilizar estrategias elaborativas está vinculada al funcionamiento integral de la corteza prefrontal, que atraviesa
un proceso de maduración prolongado desde el nacimiento hasta avanzada la adolescencia. Por tanto, el entrenamiento en el uso de estrategias debe tener en cuenta la edad del menor. En niños se recomienda trabajar estrategias menos elaboradas y, de acuerdo con el desarrollo madurativo, a nivel frontal, introducir mnemotécnicas más elaboradas. Una estrategia especialmente adecuada para niños, al no requerir habilidades de lectura, es la de vocalizar en alto, aquello que se quiere recordar. Itch y Mama evaluaron el uso de la estrategia en niños de 5 años, utilizando imágenes de objetos familiares y no familiares para su posterior recuerdo. Los resultados mostraron una ventaja para el recuerdo de palabras que fueron vocalizadas en alto, en comparación con otros tipos de aprendizaje. La utilizaron de la técnica de intenciones de implementación para mejorar la memoria prospectiva. También se utiliza en niños, pudiendo ser aplicada para potenciar su memoria prospectiva, aunque se ha visto que su efectividad está modulada por la capacidad de la memoria de trabajo. Otras estrategias utilizadas con los niños para mejorar su memoria prospectiva incluyen el fomento del uso de diferentes formas de recordar, técnicas de planificación y organización, proporcionar recordatorios verbales y visuales, recompensas y refuerzos positivos, fomentar la responsabilidad personal. Si lo que se desea es intervenir la memoria implícita, se pueden trabajar aspectos como la repetición de estímulos y de tareas para facilitar la puesta en marcha de mecanismos automáticos. Punto 9.4.2. Evaluación e intervención de la memoria en el envejecimiento. La detección precoz de alteraciones cognitivas en el envejecimiento normal representa uno de los desafíos más importantes en contextos clínicos y de la salud. Existen marcadas diferencias en el rendimiento de la memoria dependiente de la edad, puesto que los fallos y quejas de memoria pueden estar relacionados con los cambios propios del envejecimiento o constituir un síntoma temprano de deterioro cognitivo o una posible demencia. Tal es así que el rendimiento objetivo de la memoria se erige como un criterio establecido para la detección y diagnóstico del deterioro cognitivo leve. El DSL puede implicar el deterioro o alteración de otros dominios cognitivos, además del déficit de memoria. Entre los instrumentos neuropsicológicos más sensibles para la detección precoz del DSL y la EA prodrómica están las pruebas que valoran la memoria explícita verbal, como lo son el RAVLT, el FCSRT o el TABEC. Específicamente, se ha evidenciado cómo las pruebas de recuerdo diferido son consideradas uno de los mejores predictores de la conversión de EA entre los pacientes con DSL. Se ha demostrado que la integración de los resultados obtenidos en las pruebas de memoria explícita verbal y visual aumenta la capacidad predictora de la conversión a EA en pacientes con DSL con afectación mnésica. Las pruebas de evaluación de la memoria semántica, como la fluidez semántica y denominación, son buenos predictores de progresión de DSL a EA. Es evidente la relevancia de la evaluación de la memoria explícita en el envejecimiento, pero no hay que olvidar la importancia de la evaluación de los diferentes sistemas de memoria necesarios para configurar un perfil adecuado del funcionamiento mnésico en el adulto mayor. La valoración previa del estado cognitivo general, para lo cual se utilizan pruebas de screening o cribado cognitivo como el Mini Mental State Examination, MMSE, o la adaptación española, el Mini Examen Cognitivo, MEC, y la valoración del estado emocional a través de la escala de depresión geriátrica, GDS-15, ya que existe una compleja interacción entre la sintomatología depresiva y ansiosa y los estados iniciales de deterioro cognitivo. En ocasiones, un estado de ánimo alterado o un problema emocional puede ser responsable, en parte,
de los problemas nésicos que presenta la persona de edad avanzada. Las personas mayores no solo expresan más quejas sobre el rendimiento de su memoria, también experimentan un declive normal en ciertos tipos de memoria debido al propio proceso de envejecimiento, o un declive patológico si es causado por un mecanismo neurodegenerativo o de otro tipo. Por lo tanto, la intervención es de gran importancia. El uso de mnemotécnicas es común en personas mayores, aunque no siempre producen los mismos efectos que en la población más joven. Se ha investigado si las personas mayores se benefician del uso del método LOSI de manera similar a los jóvenes. Cross y colaboradores encontraron que, aunque el método LOSI es exigente, especialmente en términos de memoria y atención, las personas mayores que fueron entrenadas en este método aprendieron a utilizarlo con éxito. Además, después del entrenamiento, hasta un 25% de ellos lo emplearon de forma adecuada, logrando una mejora inmediata en su rendimiento mnésico que se mantuvo durante el seguimiento. Una de las técnicas de las que más se benefician los mayores es la técnica de intenciones de implementación para mejorar su memoria prospectiva. Existe evidencia de que se benefician de ella tanto en el laboratorio como en situaciones de la vida real. Liu y Park investigaron si la formación de planes de implementación detallados para alcanzar un objetivo mejoraba la adherencia de un grupo de personas mayores a un tratamiento farmacológico. El estudio tuvo 3 condiciones. Los participantes no diabéticos tenían que practicar, reflexionar o formar intenciones de implementación para realizar la monitorización de la glucosa en sangre en sus casas, con una frecuencia de 4 veces al día durante 3 semanas. Los resultados mostraron que el grupo de implementación realizó las mediciones de glucosa casi un 50% más a menudo que los otros 2 grupos. Estos hallazgos respaldan la efectividad de esta técnica para mejorar la adherencia a tratamientos relacionados con la salud tanto en poblaciones sanas como en clínicas. Uno de los posibles mecanismos subyacentes a su efectividad es la automatización. En adultos mayores, al igual que en ciertas enfermedades y en enfermedades neurodegenerativas, las conductas automáticas se encuentran preservadas. En caso de deterioro de la memoria explícita y con el propósito de facilitar nuevos aprendizajes a través de la intervención, se puede trabajar a través de tareas relacionadas con la memoria implícita. Estas tareas de aprendizaje implícito se centran en repetir procedimientos específicos para lograr su automatización. Debido a su independencia con la memoria explícita y su capacidad para preservar ciertas habilidades cognitivas y funcionales, el aprendizaje implícito es una herramienta valiosa en la intervención de pacientes con amnesia o demencia. Esto contribuye a mejorar su autonomía en las actividades diarias como caminar, alimentarse, vestirse o comunicarse, lo que tiene un impacto positivo en su calidad de vida a pesar de los desafíos cognitivos a los que se enfrentan. La memoria implícita permanece intacta en la enfermedad de Alzheimer, a menos en sus etapas iniciales. Algunas investigaciones sugieren que trabajar en la mejora de la memoria implícita en pacientes con Alzheimer a través de las pruebas que involucran el reconocimiento de objetos familiares o el fortalecimiento de las memorias y habilidades motoras aprendidas podría ayudar a mantener esta función por más tiempo, retrasando así la dependencia funcional de estos pacientes. Tanto la terapia de reminiscencia como la estimulación cognitiva son adecuadas opciones de intervención para pacientes mayores que sufren deterioro cognitivo o un proceso neurodegenerativo como la demencia. No obstante, se deben realizar más investigaciones en este campo para comprobar los beneficios de estos tipos de intervenciones. Punto 9.5. Neurociencia cognitiva en evaluación e intervención en memoria. En el año 2000, Eleanor McGeary y su equipo publicaron un estudio en el que presentaron un hallazgo interesante y relevante en el ámbito de la memoria espacial. Analizaron imágenes de resonancia magnética estructural de cerebros de taxistas con licencia en la ciudad de Londres, quienes poseen amplia experiencia en navegación, y los compararon con personas de la misma ciudad no taxistas. Los resultados mostraron que los hipocampos posteriores de los taxistas eran más grandes, mientras que
Una región anterior del hipocampo era de mayor tamaño en los controles. Además, el tamaño del hipocampo correlacionó con el tiempo de experiencia como taxista. Cuantos más años llevaran ejerciendo, mayor tamaño tenía. Estos hallazgos poseen al menos dos implicaciones significativas. Apoyan la noción de que el hipocampo posterior almacena una representación espacial del entorno. Sugieren que el hipocampo puede aumentar su tamaño en individuos con habilidades de navegación, lo que implica la capacidad del cerebro humano para experimentar cambios plásticos específicos en respuesta a las exigencias del entorno. Entonces, los cambios que a nivel de conducta se observan tras un entrenamiento cognitivo se ven reflejados en cambios en la estructura o función de nuestro sistema nervioso. En las últimas décadas, muchas investigaciones apuntan a que después de una intervención cognitiva es factible identificar cambios en la estructura y o la función del cerebro, paralelamente a los cambios conductuales. No obstante, la naturaleza y extensión de estos cambios puede variar mucho en función de numerosas variables. Los cambios estructurales son el resultado de la neuroplasticidad, pero estos cambios no son inmediatos y necesitan tiempo. Es el ejemplo del estudio de los taxistas de Londres. La experiencia de navegación espacial desarrollada durante años por los taxistas hizo que una parte del hipocampo creciera en respuesta a la estimulación del entorno. Algunas investigaciones han demostrado que un entrenamiento cognitivo prolongado y desafiante puede reflejar cambios en la densidad de la materia gris, el tamaño de regiones cerebrales específicas y la conectividad neuronal. Pero el entrenamiento cognitivo también puede inducir cambios en la función cerebral reflejados en patrones de actividad neuronal, donde es posible observar una mayor eficiencia en la activación de áreas vinculadas a las habilidades entrenadas. El equipo de Roberto Colom realizó un estudio utilizando la técnica de morfometría basada en tensor para cuantificar cambios en la estructura cerebral después de completar un programa desafiante de entrenamiento cognitivo adaptativo basada en la tarea en BAC para entrenar la memoria de trabajo de un grupo de mujeres jóvenes. Durante 12 semanas, el grupo participó en 24 sesiones de entrenamiento, lo que condujo a mejoras en la memoria de trabajo. Simultáneamente, se llevaron a cabo exploraciones de resonancia magnética de alta resolución antes y después del entrenamiento. Los hallazgos más importantes fueron los cambios estructurales en el lóbulo temporal, observados en el grupo de entrenamiento después de 12 semanas. Además, estos cambios mostraron una relación inversa con el desempeño a lo largo de las sesiones de entrenamiento, es decir, a mayores cambios estructurales, menores mejoras en el rendimiento cognitivo que fueron interpretadas a partir de la hipótesis de eficiencia cerebral. Según estas hipótesis, los individuos con un alto rendimiento tienen los recursos de procesamiento necesarios para lidiar con éxito los desafíos cognitivos incluidos en el entrenamiento, pero los de bajo rendimiento no los tienen. Es decir, que la falta de recursos de procesamiento puede provocar cambios en la estructura cerebral en respuesta al desafío cognitivo sostenido. Investigaciones previas con adultos sanos utilizando resonancia magnética funcional y magnetoencefalografía sugieren que el entrenamiento de la memoria de trabajo produce una mayor actividad en la corteza prefrontal y la corteza parietal posterior, junto con una mayor conectividad funcional entre ambas. Las habilidades de memoria difieren significativamente en la población general y las personas que tienen un rendimiento superior en memoria difieren en cómo se organiza y funciona su cerebro. Una pregunta que podemos hacernos es: ¿el entrenamiento en mnemotécnicas nos acerca a la organización del cerebro de un atleta de la memoria? Dressler y colaboradores evaluaron mediante resonancia magnética funcional la conectividad cerebral de 23 atletas de memoria, un grupo control pasivo y equiparado y un grupo de participantes nobles que entrenó durante 6 semanas en el método LOSI. Los resultados mostraron que la memoria superior de los atletas de memoria estaba respaldada por un perfil multivariado de conectividad funcional en reposo distribuido en diferentes redes, la red por defecto.
la red por defecto es una red cerebral que se activa cuando la mente no está enfocada en tareas específicas. Incluye regiones como el córtex prefrontal medial y el cingulado posterior y es clave para procesos de pensamiento interno y proyección de escenarios futuros. La red por defecto está activa durante la mente en reposo y se modula en función de la atención y la tarea. También en las redes visuales y el lóbulo temporal medio. Un dato interesante es que este patrón de conectividad mostrado por los memoristas profesionales pudo ser instaurado por controles nobles mediante un entrenamiento mnemotécnico en el método LOSI durante 6 semanas. Cuanto más parecido fuera el perfil de conectividad de un individuo después del entrenamiento al patrón de conectividad de los atletas de memoria, mejor rendimiento tenían las tareas de memoria a corto y a largo plazo. Además, este patrón de conectividad se mantuvo incluso hasta los 4 meses después de finalizar el tratamiento. Y bueno, con esto damos por finalizado el tema 9.